Bien, la clase que vamos a ver ahora es sobre trauma de tórax. Trauma de tórax es una de las patologías más frecuentes que vemos en cirugía y prácticamente a diario, pues casi recibimos pacientes con patologías de trauma de tórax. Esto que vemos acá es muy frecuente en nuestro medio, heridas por arma blanca en tórax posterior. Aquí vemos múltiples heridas en tórax anterior y en cuello también. Esta la habíamos visto en una clase anterior, es una lesión en la espalda, aparentemente producida por un machetazo. Bien, tenemos que hacer una división entre dos grandes grupos de trauma de tórax, que es trauma penetrante y trauma no penetrante. La diferencia es si hay o no hay lesión de la pleura parietal. En el trauma penetrante está lesionada la pleura parietal y en el no penetrante no hay lesión de pleura parietal. Algo muy importante es la localización de las lesiones. Puede ser de dos maneras. Puede ser por áreas topográficas, y así tenemos que hay región precordial, región mediastinal, región axilar, región clavicular, región hepática. Y la otra, que es la mejor y es más exacta, que es por parámetros verticales y espacios intercostales. Esto lo pueden hallar en cualquier texto de anatomía. Es la parrilla costal. El tórax, también los órganos intratorácicos, están bastante protegidos por esta armadura que forma la caja torácica. Está formada anteriormente por el esternón, posteriormente por la columna vertebral y anterior a ambos lados y también posteriormente por las costillas. Recuerden que las costillas se articulan al esternón por medio de cartílagos. Estos cartílagos que vemos acá, que son cartílagos que unen costillas con esternón. Desde la primera hasta la séptima costilla se articulan directamente con el esternón, pero la octava, novena y décima costilla se articulan al cartílago de la séptima. A estas se le llaman costillas falsas. Y la costilla 11 y 12 son costillas flotantes, que no se articulan anteriormente al esternón. En la región posterior, pues tenemos la columna vertebral, e igual pues la protección que dan las costillas. Vamos a ver las líneas o parámetros aquí para definir el sitio de las lesiones. En la región anterior tenemos una línea media que es esta, que es la línea medio esternal, que pasa por el punto medio del esternón. Luego tenemos esta, que pasa por el punto medio de la clavícula, por arriba, y abajo llega hasta el punto medio del ligamento inguinal. Esta es la línea medio clavicular. Tenemos también esta línea que pasa por el pliegue axilar anterior y se llama línea axilar anterior. Tenemos otras líneas también, como es esta, que algunos le llaman línea de la tercera costilla, y tenemos otra aquí de la línea de la sexta costilla, más o menos a nivel de del epigastrio, de esta escotadura.
Lateralmente, y esto es importante cuando veamos la colocación de tubo de tórax, tenemos la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Esta va o parte del pliegue anterior de la axila y esta del pliegue posterior de la axila y esta pues en el punto medio. Y posteriormente tenemos esta amarilla que prácticamente va sobre las apófisis espinosas de la columna vertebral, es la línea media vertebral. Estas verdes son las líneas paravertebrales. Estas azules, que fíjense que van por el borde medial de la escápula, son las líneas escapulares. Y tenemos otra que pasa a través de la espina de la escápula, que es la línea escapular media o línea medio escapular. Entonces, para definir las lesiones en tórax, es importante tener estos reparos anatómicos para precisar el sitio exacto de la lesión. Aquí vemos diferentes tipos de traumatismos que se pueden producir en tórax. Esto que está acá es una fractura costal simple, transversa. Aquí vemos esta fractura costal que ya es diferente y fíjense por el trayecto que lleva, que esto puede dejar bordes afilados. Y estos bordes afilados pueden perforar el pulmón. Pueden dañar el parénquima pulmonar y provocar de esa manera un neumotórax. Fíjense esta otra fractura. Está fracturado el hueso y está fracturado aquí cartílago. Si tuviéramos esta fractura en dos o más costillas adyacentes, como hay unas por acá, esto provocaría un tórax inestable. Acá tenemos una desarticulación costocondral o fractura costocondral. Hay separación entre la costilla y el cartílago. Esto que ven aquí es una separación completa del cartílago que une la séptima, octava, novena y décima hacia el esternón. Esta de aquí es una fractura muy severa, que es una fractura esternal. Si un paciente presenta una fractura del esternón, eso implica que ha recibido un trauma sumamente fuerte. Para que el esternón sufra esta fractura acá, es porque ha sido un traumatismo muy intenso. Lo mismo cuando hay fracturas a nivel de la primera costilla. Aquí no se ven, pero pueden haber fracturas en la primera costilla y son debidas a traumas sumamente intensos. Fíjense esta fractura que está aquí, aquí se da lo que les decía, que el mismo fragmento de hueso, estos fragmentos afilados, rompen el parénquima pulmonar, dañan el parénquima pulmonar. Y aquí hay otra fractura también. Aquí tenemos ya una fractura doble en dos costillas adyacentes. Esto nos va a provocar un tórax inestable o tórax batiente. Este es otro tipo de fractura, ya un tanto conminuta, porque ya hay ciertos fragmentos también de hueso. En cuanto a la etiología, vamos a ver que a la cabeza tenemos quizá los accidentes automovilísticos. Tenemos también heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por arma blanca, caídas y también causas iatrogénicas. ¿Alguien me podría decir qué se entiende por causas iatrogénicas? ¿Qué concepto tienen de iatrogenia? Podría ser, doctor, sí. Podrían ser las que son causadas, por ejemplo, para hacer una operación al corazón tienen que fracturar el esternón para poder ingresar a él. O sea, son causados por procedimientos médicos. Exactamente, iatrogenia es la lesión producida por el médico. Ahora, en una cirugía de corazón abierto donde se va a abrir el esternón, ahí pues no se le llama iatrogenia, porque realmente es algo que para poder operarlo hay que ir a hacer eso. Hay que ir a hacer eso. En las toracotomías se introducen unos separadores costales donde se separan las costillas con tanto a la fuerza y a veces se fracturan.
Pero más bien iatrogenia sucede, por ejemplo, al tomar una vena central, una vena subclavia. De la vena subclavia se toma entre la clavícula y la primera costilla. Es de las causas más frecuentes de neumotórax, más bien de lesiones iatrogénicas en neumotórax. El médico, el que quiere poner esa vena central, no quiere dañar al paciente. Lo que quiere es tener una vena de grueso calibre, en este caso la vena subclavia. Pero al introducir la aguja, son unas agujas gruesas, largas. Con estas agujas fácilmente se puede lesionar la cúpula pleural. Ya se puede lesionar la pleura y producirse un neumotórax. Entonces no lo está provocando el médico a propósito. Es algo accidental y es una de las complicaciones que se pueden dar en varios procedimientos. Entonces eso es iatrogenia, es el daño causado por el médico, pero que no es hecho a propósito. Ahora bien, ajá, sí, decime. Disculpe, bueno, yo sabía que también de iatrogenia se puede hacer cuando haces RCP, cuando las compresiones se hacen demasiado fuerte o por demasiado tiempo. Correcto, al hacer una RCP no digamos que es normal, pero es una de las complicaciones que se fracturan costillas. Se pueden fracturar costillas. Sin embargo, estás haciendo una RCP para que el paciente vuelva a recuperar sus latidos cardíacos. Es por ayudarle al paciente. Entonces, si en ese caso se fractura una costilla, sí, es una lesión iatrogénica, pero no es algo por lo que un médico va a ir a juicio. Hay que tener mucho cuidado con eso de la iatrogenia, porque de ahí se agarran muchos abogados para poner demandas, muchísimas veces injustificadas. La mayoría de veces quizás tienen su explicación, al final el médico pues sale bien librado, pero para mientras eso se averigua, implica un proceso sumamente engorroso, salen a veces en los periódicos, hay que pagar a veces fuertes sumas de dinero, en fin, porque la gente se aprovecha. Ahora, es diferente el caso, supongamos que uno de ustedes en un turno viene y dice que puede tomar una vena central. Tal vez fue a un turno y vio cómo la ponía el residente. Entonces en el siguiente turno dice, no, sí, yo puedo. Y digamos que a escondidas, claro, eso no va a suceder. No van a conseguir el equipo ustedes para ponerlo ni nada de eso. Pero supongamos, hipotéticamente, que ustedes dicen, no, si yo ya vi cómo se hace, la voy a poner. Y provocan un neumotórax. Eso sí, iatrogenia pura. Por negligencia, imprudencia e impericia. Porque ustedes no tienen la capacidad. O sea, no tienen todavía las competencias necesarias, el adiestramiento necesario para ir a poner una vena central. Entonces, si ustedes lo hacen y provocan neumotórax, en ese caso sí, si los demandan, pudieran ir a juicio y fácilmente podrían ser condenados. Porque van a decir, miren, él no tenía la capacidad todavía, no estaba a un nivel en el que pudiera hacerlo y lo hizo por aventado que es. Diferente a que venga uno de los cirujanos ya viejos de staff, ponga la vena central y se produce un neumotórax. Alguien que ya hizo 100, 200, 500 punciones, eso y le sucede. Entonces a cualquiera le puede pasar. Entonces ahí hay una diferencia. Pero sí, iatrogenia es el daño producido por el médico. Como les repito, la inmensa mayoría de veces, el 99% de veces que sucede, pues no es a propósito. Eso no es a propósito. Bien, ¿qué es lo que sucede en un paciente con trauma de tórax? Se produce hipoxia, o sea, una baja de oxigenación en sangre, una hipercapnia, que es retención de CO2, y una acidosis respiratoria. ¿A qué se debe la hipoxia? A un inadecuado aporte de oxígeno, a una alteración en la ventilación-perfusión y a cambios en la presión intratorácica. Hay ciertos factores pronósticos que debemos tener en cuenta ante un paciente con trauma de tórax. Hay factores que son favorables y factores que son desfavorables. ¿Cuáles son los factores favorables? Si tenemos lesión de una sola cavidad, o sea, solo en mi tórax izquierdo o solo en mi tórax derecho. Si son heridas penetrantes, sobre todo por arma blanca,
herida penetrante por arma blanca. Si hay ausencia de defectos cardíacos y si se logra obtener estabilidad hemodinámica con la administración de líquidos endovenosos. ¿Y cuáles son factores desfavorables? Si es herida por arma de fuego, si hay desgarro de vasos coronarios, si hay lesión de varias cavidades, puede ser hemitórax izquierdo y hemitórax derecho, o lesión de tórax con lesión de abdomen también. Y si se produce un retraso en el diagnóstico y tratamiento de la lesión. Para la evaluación del paciente, ¿qué tenemos que ir a buscar? En la evaluación primaria tenemos 6 lesiones que potencialmente pueden ser letales. O sea, pueden poner en peligro la vida del paciente. Y es obstrucción de las vías respiratorias, la presencia de neumotórax a tensión, taponamiento o tamponada cardíaca, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo y el tórax inestable. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas. En la evaluación secundaria tenemos 6 lesiones ocultas que potencialmente también ponen en peligro la vida del paciente. Pero estas no son visibles, cuesta más encontrarlas, como el desgarro de la aorta torácica, lesiones traqueobronquiales, lesión miocárdica cerrada, en una contusión miocárdica, o sea, una contusión cardíaca, desgarros diafragmáticos, lesión esofágica y también una contusión pulmonar. En cuanto a la vía aérea, ¿cuáles son causas de obstrucción? Puede ser la lengua, puede ser la dentadura, el uso de prótesis removibles, pueden ser secreciones, fracturas, sobre todo fractura bilateral de la mandíbula, hematomas a nivel de cuello, trauma laríngeo, puede producir fractura de los cartílagos laríngeos y lesión traqueal. ¿Cuáles son los hallazgos físicos que vamos a encontrar en un paciente con lesión de la vía aérea? El paciente se va a mostrar ansioso. Está ansioso porque le cuesta respirar. Podemos escuchar estridor laríngeo, es una especie de chillido, se llama estridor laríngeo. Podemos auscultar roncos a nivel pulmonar. Pueden haber trastornos del estado mental. El paciente puede estar obnubilado, somnoliento, por la misma hipoxia. También el empleo de músculos accesorios de la respiración. El paciente puede presentar episodios de apnea y lo podemos también encontrar cianótico. ¿Cuál es el tratamiento? Liberar la obstrucción, una intubación temprana y, como lo vimos en la clase también de politraumatizado, proteger la columna cervical. En cuanto al tipo de lesión, podemos tener lesión puramente torácica. Podemos tener lesión torácica más abdominal. Aquí son 2 lesiones diferentes. Una en tórax y otra en abdomen. Por ejemplo, 2 balazos, 2 heridas por arma blanca. Y tenemos las lesiones que son muy frecuentes, tóraco-abdominales. Esto es producido por una lesión única, pero que lesiona tanto el diafragma, y por lo tanto compromete tanto el tórax como el abdomen. Este es el diafragma. Fíjense que tiene una forma parecida a un paracaídas. Aquí está ya el diafragma in situ, como es que se ve. Es por la forma que tiene. Si hay lesión a este nivel, entra la lesión inicialmente en tórax, pero si perfora el diafragma, con eso ya penetró en abdomen. Entonces, eso es una lesión tóraco-abdominal. Aquí vemos también cómo es que está el diafragma y la irrigación, pues, inervación que tiene. Es muy importante tomar en cuenta las probables lesiones
tóraco-abdominales y recordar la forma que tiene el diafragma. Recuerden que no es plano, sino que tiene esta forma. Durante la inspiración, el diafragma desciende. Cuando se expande toda la caja torácica, los pulmones se expanden, el diafragma desciende, se contrae, las fibras se contraen y el diafragma se va para abajo. En la expiración, al sacar el aire, el diafragma sube. Hay que recordar otra cosa también, que anatómicamente los espacios intercostales no están al mismo nivel en tórax anterior y tórax posterior. Fíjense en este esquema. Este es el primer espacio intercostal. Anteriormente está a un nivel más bajo que posterior, y así sucede con todos los espacios. En una expiración profunda, es decir, al sacar el aire profundamente, el diafragma asciende hasta el quinto espacio intercostal. Es decir, al sacar el aire profundamente, esto puede suceder, por ejemplo, después de un estornudo, o a alguien le meten un pelotazo en el abdomen y dicen, me sacó el aire. Hay una expiración profunda. El diafragma puede llegar hasta el quinto espacio intercostal. En las lesiones por arma de fuego, tenemos que considerar la onda expansiva del proyectil. Cuando un proyectil penetra, el proyectil lleva una velocidad alta, va caliente, va girando, y esto provoca una onda expansiva, a diferencia de una herida por arma blanca. La herida por arma blanca únicamente produce heridas donde va penetrando. Pero cuando es proyectil por arma de fuego, la cosa es distinta y se crea una especie de túnel con la misma onda expansiva. Entonces, si el proyectil penetra en el cuarto espacio intercostal, por la onda expansiva puede lesionar el diafragma si éste se encuentra en ese momento en el quinto espacio. Supónganse que por mala suerte alguien acaba de estornudar y en ese instante le penetra la bala en el cuarto espacio intercostal. Puede ser que en ese instante que entró la bala en el cuarto espacio, el diafragma lo tenía elevado hasta el quinto espacio intercostal, pero por la onda expansiva de la bala quema esa cúpula diafragmática y eso hace que se perfore. Que si se perfora el diafragma, eso ya es una lesión tóraco-abdominal. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Bien, tomando en cuenta el tipo de arma y si es tórax anterior o posterior, vamos a considerar como lesiones tóraco-abdominales las siguientes. Y fíjense bien en esta división. Aquí tenemos es por arma blanca y esto sí es por arma de fuego. Si es por arma blanca, en tórax anterior se considera tóraco-abdominal una lesión a nivel del quinto espacio intercostal. Pero si es por arma de fuego, una lesión a nivel de cuarto espacio intercostal, por lo mismo que hablábamos de la onda expansiva. Si es en tórax posterior, se considera que es tóraco-abdominal si es una lesión por arma blanca a nivel del sexto espacio intercostal. Y si es por arma de fuego, si esta se da a nivel del quinto espacio intercostal. Cuando ya ven viendo los dibujitos, van a ver que realmente no está. Bien, vamos a hablar del espacio pleural. El espacio pleural es el espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Es un espacio que realmente no existe.
no se data el espacio. El contenido del espacio pleural se de politraumatizado también. Este líquido pleural sirve para lubricar y facilitar los movimientos del pulmón dentro de la caja torácica. La cantidad de líquido pleural va de 5 a 15 ml de cada lado. Esa es una cantidad mínima, 5 a 15 cc o ml de cada lado, de líquido pleural. Y vamos a ver la presión intrapleural, que normalmente es una presión negativa. Durante la inspiración, la presión intrapleural va de -4 a -8 centímetros de agua. En inspiraciones sumamente profundas puede llegar casi hasta 10 centímetros de agua, pero normalmente va de -4 a -8 centímetros de agua. Y al sacar el aire, o sea, en la expiración, la presión intrapleural va de -2 a -4 centímetros de agua, pero siempre es una presión negativa. En condiciones normales nunca se vuelve positivo. Debido a esto, si hay lesión de una de las pleuras, ya sea de la pleura parietal o de la visceral, se produce entrada de aire a la cavidad pleural, produciéndose un neumotórax. Y aquí vemos la pleura, esta membranita celeste que vemos acá. Fíjense acá en este dibujito. La pleura parietal es la línea azulita esta más externa, que recubre esta que vemos acá. Esta es pleura parietal. Recubre la parrilla costal por dentro. Luego aquí, en este punto, lo estoy señalando con el puntero, hace un repliegue y procede a envolver a los pulmones, como vemos aquí. Es la línea azulita que está envolviendo aquí al pulmón. Esto es la pleura visceral. En condiciones normales esto es lo que tenemos. Y hay también pleura que se introduce entre los lóbulos pulmonares. Esto es lo normal. Cuando se pierde la presión, así como vemos acá, es la cavidad pleural, es este espacio entre ambas pleuras. Realmente es un espacio que no existe y lo que tiene nada más es líquido pleural. Cuando se rompe una de estas dos membranitas delgaditas, si es la parietal, entra aire atmosférico. Y si es la pleura visceral, va a entrar aire del pulmón hacia la cavidad pleural. Aquí vemos un neumotórax. No es atención, este es el neumotórax simple. Fíjense qué es lo que sucede acá. Acá se ha producido una lesión en la pleura parietal. Se ha roto aquí la parrilla costal, entonces entra aire atmosférico hacia el espacio pleural. Durante la inspiración, el corazón y los grandes vasos se ven desplazados hacia el lado sano y el pulmón del lado sano se ve comprimido. Y en la expiración, a la hora de sacar el aire, sucede lo contrario. Sale aire hacia afuera y el corazón y los grandes vasos se desplazan hacia el lado afectado. Entonces se da este movimiento de bamboleo del corazón y los grandes vasos. Entonces, ¿cuál va a ser aquí la solución? ¿Qué es lo inmediato que debemos hacer para que esto no siga sucediendo? Hay que sellar la herida. El problema que tenemos es esta abertura. Debido a esta abertura se da este bamboleo acá. Entonces lo primero que hay que hacer es tapar esa herida, sellar esa herida, colocamos unas compresas, se fijan bien a la pared torácica con el esparadrapo y luego se coloca un tubo de tórax. Ya vamos a ver qué es esto del tubo de tórax. Aquí tenemos, se sella la herida y luego se coloca un tubo de tórax. Ahora bien,
El tubo de tórax, en trauma de tórax, no se coloca en este sitio, como les pongo acá, no es en el sitio de la imagen. El sitio de colocación del tubo es en el quinto espacio intercostal y línea axilar media. Ese es el sitio donde se colocan en trauma de tórax. No en este que vemos acá. Este está colocado en el segundo espacio intercostal y en un nivel anterior. Estos se colocan en algunos neumotórax que no son por trauma. Por ejemplo, en el hospital neumológico a veces hay pacientes con neumotórax por tuberculosis. Se rompen bulas y se producen burbujas de aire, etcétera. Entonces, en esos casos se colocan a veces estos tubos, pero no en trauma. En trauma es en el quinto espacio intercostal y línea axilar media. Ahora vamos a ver el neumotórax a tensión. Ya habíamos hablado algo en la clase anterior también. Se puede producir por una lesión penetrante de tórax, por traumas cerrados, por ventilación mecánica, y también pueden haber neumotórax espontáneos, sobre todo en pacientes con patologías pulmonares médicas. Doctor, una pregunta. Ajá. En el neumotórax a tensión se decía que en el segundo espacio se hacía la descompresión. No. En ambos, tanto en neumotórax a tensión como en neumotórax simple, es en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Les decía que en el segundo espacio, así como vemos en el dibujo, es en algunas patologías médicas. Por ejemplo, se hace con aguja ahí. En neumotórax se hace con aguja, correcto. Ya lo vamos a ver. Se hace con aguja. En el... Aquí ya me pasé. Ajá, se hace con aguja, ya lo vamos a ver. Bien. Gracias, doctor. ¿Cómo se hace el diagnóstico del neumotórax a tensión? El paciente se va a presentar con una insuficiencia respiratoria grave, con hipotensión, ausencia unilateral de ruidos, inicialmente, porque puede ser después bilateral también. Va a haber hiperresonancia, porque el espacio pleural y prácticamente la cavidad torácica va a estar llena de aire, como que fuera un tambor. Entonces, al hacer percusión, van a ver que hay hiperresonancia. Va a haber distensión de las venas del cuello, desviación de la tráquea hacia el lado sano, y el paciente va a presentar también cianosis. ¿Cuál es aquí el tratamiento? Puncionar con una aguja gruesa, no con una agujita número 22, de esas que usamos normalmente para inyectar. Agujitas 22 de 1,5 pulgadas, no. Tienen que ser agujas gruesas, idealmente número 14. El número 16 o si puede una número 14, tiene que ser gruesa para que realmente sirva para descomprimir. Entonces, se punciona con una aguja siempre a nivel del quinto espacio intercostal y línea axilar media. Con ese procedimiento aliviamos la tensión y lo convertimos en un neumotórax simple. Luego ese neumotórax lo manejamos con un tubo de tórax. Entonces, primero puncionar con aguja y luego colocar un tubo de tórax. Hay que evitar llegar a hacer el diagnóstico con rayos X de tórax. Si el diagnóstico de neumotórax a tensión se hizo por medio de una radiografía, es porque ya perdimos tiempo. O sea, no fuimos capaces de hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer una buena historia del paciente. Claro, el paciente probablemente no la va a poder dar. Va a haber que auxiliarse de las personas que lo llevan. Pero hay que hacer una buena historia, tener un buen ojo clínico, auscultar bien al paciente, ser bien acucioso para decir esto es un neumotórax a tensión, proceder inmediatamente a puncionar con aguja, después el tubo de tórax y después tomamos la radiografía. Porque aquí los minutos son valiosos, los segundos son valiosos y ponen en peligro la vida. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué sucede en el neumotórax a tensión? Dijimos, puede ser producido por lesión de la pleura parietal o de la pleura visceral, o ambas, en este caso.
Entonces, ¿qué sucede? Que en la inspiración, cuando entra el aire, aquí a través de la tráquea, como aquí está esto roto, entra aire atmosférico. Por la presión atmosférica entra aire a la cavidad pleural. Y por otro lado, el aire que está respirando el paciente, como aquí está rota la pleura visceral, también sale a la cavidad pleural. Con cada movimiento respiratorio, el corazón y los grandes vasos se desplazan hacia el lado sano y el pulmón sano se ve comprimido. En la expiración, o sea, a la hora de sacar el aire, esto puede ejercer efecto de válvula y se cierra, que no permite que el aire escape, e igual con la pleura visceral. Aquí hace un efecto de válvula, se cierra y no permite que el aire escape. Pero ya el corazón y los grandes vasos quedaron desviados hacia el lado sano y comprimiendo el pulmón sano. En el siguiente movimiento respiratorio, en la siguiente inspiración, va a volver a suceder lo mismo, y otra vez queda así, y luego lo mismo, y otra vez queda así. Entonces, con cada respiración, el paciente se va poniendo peor. Por eso es que es fundamental, en este punto, hacer una punción. Puncionar con aguja para desinflar, digamos así, todo esto, y convertirlo en un neumotórax simple. Esta es una radiografía de neumotórax a tensión del lado izquierdo. Fíjense cómo está desviado ya el corazón y los grandes vasos hacia el lado sano. Esto no debería haber sucedido. O sea, llegar al punto en que se toma la radiografía y al ver la radiografía hacer el diagnóstico. Para enseñanza pues está muy bien, pero en un paciente vivo, que esto es de un paciente vivo por supuesto, no deberíamos de llegar hasta ese punto. Esto también, vean cómo está aquí descendida la hoja diafragmática, esto está enormemente distendido, aquí vemos unas fracturas costales, hay múltiples fracturas, y el corazón y los grandes vasos que deberían de estar aquí, están tirados hacia el lado derecho, y el pulmoncito aquí cada vez se va comprimiendo más. Y esto es un neumotórax a tensión bilateral. Fíjense que el corazón y los grandes vasos y los pulmones están aplastados aquí en el centro. Esto está lleno de aire, esto está lleno de aire, y aquí tenemos las estructuras vitales. Esta radiografía jamás debió haberse tomado, más bien nunca hubo que haber llegado a este punto, a llegar a tomar esta radiografía. Tal vez este paciente fue un paciente que no llegó a tiempo al hospital. Quizás todo esto le sucedió fuera, pero que nos llegue a suceder con un paciente ya dentro del hospital, llegar a esto, eso no debe pasar. Aquí tenemos el paciente con neumotórax a tensión y aquí se está puncionando con aguja. Esta es una jeringa de las viejas de hace muchos años, ya ustedes ya no las conocieron, son jeringas de vidrio, eran sumamente fáciles de separar aquí el émbolo. Al introducir aquí la jeringa, pues el émbolo salía prácticamente disparado. Aquí se punciona con una aguja para convertirlo en neumotórax simple, y ya convertido en neumotórax simple se coloca tubo de tórax. Otra vez, no le hagan caso a esta imagen, al sitio donde está colocado. Lo correcto en trauma es en el mismo sitio en que puncionaron con la aguja, en ese mismo sitio colocan el tubo de tórax. No como está aquí. Bien. Vean esta foto. Alguien me diga si creen que esto es real o es un montaje o qué será esto. No sé si alguien ya había visto esta foto. ¿Nadie opina? No, doctor. Es real, doctor. Es de un carro de Tesla que tiraron al espacio. Exactamente, ya tenemos un punto más, muchacho. ¿Qué más sabes de ese? ¿Tenés más datos, no? Pues poco. Imagino que iba con una canción, si no me equivoco, de Pink Floyd. Y poco más, la verdad. Bueno, el punto más es broma, no crean nosotros que yo lo voy a dar. Pero sí, es cierto. Aquí hay otra fotografía. Y este es el carro que se mandó al espacio. Era un Tesla Roadster.
propiedad de Elon Musk. Elon Musk es un multimillonario que tiene una empresa también que están haciendo viajes espaciales, la empresa SpaceX. Están mandando varios cohetes y se ponen en órbitas satélites y todo eso. Entonces, en 2018, exactamente el 6 de febrero del 2018, hizo el lanzamiento de este vehículo por medio de un cohete. No es que el carro se fuera de aquí volando para estar en órbita. Lo lanzaron con un cohete. Al llegar a cierta altura, vean esto de acá. Bueno, aquí tenemos el Sol. Esta es la órbita de Mercurio. Luego sigue el planeta Venus. Luego este azulito es el planeta Tierra. Y esta órbita es la de Marte. El objetivo era dejar el carro en órbita entre la Tierra y Marte. Entonces se lanzó el 6 de febrero del 2018 y el 1 de mayo del 2018 ya el carro estaba en órbita. Entonces tiene esta órbita, esta amarilla. Esto amarillo que vemos es la órbita de este carro, el Tesla Roadster. El astronauta, por supuesto, es un muñeco, ¿verdad? Y el carro tenía adaptados, o tiene también una especie de propulsores, ¿verdad? Pero quien lo llevó hasta a ponerlo en órbita fue por cohetes espaciales, ¿verdad? Ya ahí, para ponerlo un poquito más, ya usó sus propios propulsores y al final, pues eso, por efectos de la gravedad, ha quedado en órbita. Y pues es un muñeco. Pero sí, ese vehículo está en órbita y ahí va a quedar por miles de años, quizás. Este es el vehículo que él usaba en la Tierra, de este Tesla Roadster. Bien, aterricemos otra vez. Vamos a hablar del hemotórax. El hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural, como vemos acá. Puede ser producido por varias lesiones. Por ejemplo, lesión de la arteria mamaria interna, que es esta que vemos aquí, mamaria interna o torácica interna, es la misma. Puede ser también por lesión de arterias intercostales. Hay que recordar que los vasos intercostales corren en el borde inferior de las costillas. Fíjense aquí. A la hora de poner un tubo de tórax, esto es muy importante. Los tubos de tórax se colocan sobre el borde superior de una costilla y no en el borde inferior, porque aquí van los vasos. Entonces puede ser que los rompamos y produzcamos ahí un hemotórax. Puede ser por lesión del propio parénquima pulmonar también. Lesión del pulmón, y esto es lo que sangra. Aquí vemos neumotórax. El hemotórax puede ser mínimo, moderado y severo o masivo. Hemotórax mínimo es la presencia de menos de 350 cc. Hemotórax moderado de 350 a 1500 cc. Y hemotórax masivo o severo ya es la presencia de más de 1500 cc en la cavidad pleural. En alguna literatura van a ver que aquí hablan de 1000. Ya tener 1000 cc en la cavidad pleural, ya hay que considerarlo como un hemotórax severo, hemotórax grave y que requiere un tratamiento inmediato. Muchas veces una toracotomía. Aquí vemos una radiografía de un hemotórax. Como les decía la vez pasada, fíjense acá, esto es este piquito que va acá. Aquí ya no se mira. Este es el ángulo costofrénico. Pero acá se ha perdido el ángulo costofrénico y tenemos un nivel hidroaéreo. Hidro porque aquí hay líquido, y es sangre. Aquí ven una línea casi recta y esto es el aire del pulmón. Entonces, esto nos delata la presencia de sangre. Algo importante que vemos aquí, la radiografía debe ser tomada con el paciente sentado o de pie, jamás con el paciente acostado, para buscar un hemotórax. Debe ser el paciente sentado o de pie. Muchas veces se toman radiografías de estas con el paciente a veces ayudado por externos. El paciente sentado en rayos X y lo están sosteniendo ahí uno o dos externos porque tal vez el paciente por sí mismo no puede sostenerse sentado. Vean esta radiografía. Este es un hemotórax del lado derecho, pero esto es una radiografía mal tomada. El paciente está acostado, entonces la sangre se dispersa
La sangre, si este paciente está acostado, la sangre se riega y entonces aquí no podemos deducir cuánto es la cantidad de sangre que hay. Solo podemos decir que hay sangre, pero no sabemos cuánto, no se nos delimita aquí una cantidad de sangre. No hay un nivel hidroaéreo. Entonces, para efectos de diagnosticar hemotórax, no hay que tomar radiografías así, como el paciente acostado. El hemotórax masivo se puede dar por ruptura de vasos del hilio pulmonar o vasos sistémicos. Puede ser los vasos intercostales de la arteria mamaria interna o torácica interna, que es la misma. Puede ser por sangramiento del contenido de la cavidad, generalmente el mismo parénquima pulmonar. Y usualmente vemos las venas del cuello que están distendidas y en algunas ocasiones aplanadas. Para hacer el diagnóstico de un hemotórax masivo, vamos a ver que el paciente está en shock. Los ruidos pulmonares únicamente se van a auscultar de un lado, o sea, del lado sano. En el lado afectado no vamos a escuchar que hay murmullo vesicular, y a la percusión va a haber matidez. A diferencia del neumotórax, donde había hiperresonancia por el aire, aquí va a haber matidez. Esto es un hemotórax masivo, esto que vemos acá. ¿Cuál va a ser aquí el tratamiento en el hemotórax masivo? Una toracotomía. Y algunas veces es posible hacer una toracoscopía, es decir, introducir una cámara dentro del tórax para ver qué es lo que está sangrando. Pero usualmente es una toracotomía en hemotórax masivo. El hemotórax leve o moderado se manejan con tubo de tórax. El tórax inestable, vimos ya que es el que se produce por la fractura, una fractura compuesta en dos o más sitios y en dos o más costillas adyacentes. Entonces produce un segmento inestable. El tratamiento puede ser una intubación selectiva. A veces se logra intubar únicamente bronquio derecho o bronquio izquierdo. Es un poquito complicado, lo hacen los anestesiólogos o los terapistas respiratorios. Requiere unos tubos especiales también para intubar. Lo inmediato es hacer una inmovilización del segmento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les dije en la clase anterior, se ve que el segmento ese en la inspiración, cuando toda la parrilla costal se expande, ese segmento se deprime. Y por lo contrario, en la expiración, ese segmento abomba. Entonces, para inmovilizarlo, lo más inmediato es colocar algo encima. Pueden ser de esas bolsas de arena que ustedes ven que se colocan en pacientes a veces de ortopedia que tienen fracturas y que tienen unas poleas, y se coloca eso como un peso en bolsas de arena. Puede ser también un pedazo de madera, puede ser un libro, pueden poner una tablet, pueden poner un teléfono pegado con esparadrapo, en fin, algo que inmovilice el segmento, para que no siga ese movimiento de estar abombando y estarse deprimiendo. Y hay que hacer un manejo enérgico del dolor, porque las fracturas costales son sumamente dolorosas. Se los digo por experiencia propia. Cuando yo era interno de cirugía, tuve un accidente de tránsito bastante fuerte. En ese tiempo no usaba cinturón, yo iba manejando y me di contra el tablero del vehículo y me quebré 2 costillas, la cuarta y quinta costillas. A un mes con un dolor intenso, es un dolor que no se les quita con nada. El simple hecho de respirar duele, literalmente. De respirar es doloroso. Se puede intentar hacer bloqueos intercostales, o sea, en el sitio de la fractura. A mí me los intentaron hacer, yo estaba de interno en el Hospital Rosario y no les funcionó. Se pueden hacer bloqueos incluso donde emergen los nervios intercostales a la par de la columna para tratar de aliviar el dolor. A veces funcionan y a veces tampoco. Y hay que dar analgésicos fuertes. En las fracturas costales no se puede enyesar.
Recuerden que no pueden colocar un yeso en la caja torácica porque no van a permitir que se expanda. Tiene que seguirse expandiendo. Entonces, si son fracturas simples, únicamente es manejo del dolor y esperar que ellas solitas peguen. Pero les digo, reírse, toser, ya ni se diga, levantarse, comer, todo lo que ustedes hagan, les duele. Es bien doloroso. ¿Y cuál es el riesgo? Aparte del dolor, que cuando hay dolor, puede ser que el mismo organismo limite la movilidad a ese nivel y se produzcan atelectasias. Las atelectasias son segmentos de pulmón que dejan de funcionar, que no respiran. Son alvéolos que dejan de estar respirando, de estar funcionando, para no estarse distendiendo y de esa manera tratar de que no haya dolor. Y una atelectasia se puede complicar si se infecta. Entonces pueden haber atelectasias y que sufran después de infección. A mí no me pasó, gracias a Dios, pues no me pasó. Pero sí hay que acordarse que hay que hacer un manejo enérgico del dolor. Bien, esto ya lo habíamos hablado, se produce por fractura de 2 o más costillas en 2 o más sitios. Por ser en costillas contiguas produce inestabilidad y el diagnóstico es al apreciar la depresión del segmento en inspiración y abombamiento en la expiración. Esta es otra forma de inmovilizar el segmento, usando estos clavos de Kirchner, esto lo usan en ortopedia, para inmovilizar este segmento. Y estos son los tubos de tórax, o tubos de toracostomía. Fíjense que tienen varios agujeros. Y esta línea de color es radioopaca. Esta línea se ve en las radiografías. Dentro de todos estos agujeros hay uno que es el último, y se llama agujero centinela. Ese agujero centinela es el que nos va a servir para ver si el tubo está bien colocado o no. Es decir, el agujero centinela debe estar colocado dentro de la caja torácica. Entonces, en el último sitio donde vemos que se interrumpe la línea esta radioopaca, en el último sitio es donde vemos que está el agujero centinela. Si el agujero centinela queda en el tejido celular subcutáneo, el tubo no va a cumplir su función y va a escapar aire al tejido celular subcutáneo, produciéndonos un enfisema subcutáneo. ¿Cuáles son las indicaciones de colocar un tubo de toracostomía? Cuando tenemos un neumotórax del 30%, un hemotórax del 20%, de ambos, o sea, un hemoneumotórax de un 25%. ¿Cómo hacemos el cálculo de qué porcentaje de neumotórax? Vean, hay algunas fórmulas especiales que se ocupan viendo las radiografías, haciendo mediciones, no nos vamos a meter en eso. La forma más sencilla es midiendo la separación entre ambas pleuras. En una radiografía de tórax, ustedes ven ahí el neumotórax y miden la distancia entre la pleura visceral y la parietal. Y a cada centímetro le adjudicamos un 10%. Entonces, si eso mide 1 centímetro, es un neumotórax de un 10%. Si esa separación mide 2.5 centímetros, es un neumotórax de un 25%. Y así lo demás. Entonces, es una manera sencilla y rápida de hacer el cálculo. Bien, toracotomía, ya lo habíamos hablado, es la apertura de la pared del tórax. Y toracostomía es la colocación de un tubo de tórax en la cavidad pleural, con el fin de drenar líquidos y o aire. ¿Cuál es la técnica para colocar un tubo de tórax? Vean, buscamos el sitio donde está el quinto espacio intercostal y línea axilar media. Y se infiltra, aquí pues lo han marcado y todo eso, pero se puede marcar, si no pues hay que identificarlo nada más. Y se infiltra con anestesia local. Luego se hace incisión con bisturí en la piel y celular subcutáneo y por disección roma, con una pinza, van separando los tejidos. En el borde superior de la costilla
porque en el borde inferior, aquí no se ven, corren los vasos intercostales, entonces se pueden romper. Entonces hay que buscar el borde superior de la costilla inferior del quinto espacio intercostal. Con esto llegamos aquí a romper la pleura parietal. Luego introducimos el dedo para ampliar más el camino donde vamos a poner el tubo. Introducimos el dedo e incluso ya con el dedo adentro palpamos hacia los lados porque pueden haber ahí adherencias pleurales. Y luego se introduce ahí el tubo de tórax, teniendo cuidado que el último agujero, que aquí sería este, quede por dentro, para que el tubo cumpla bien su función. Aquí vemos, este es el último tubo, el agujero centinela, el último agujero, perdón, el agujero centinela, y ya una vez colocado el tubo, se fija a la piel con hilo, con seda. Se fija aquí alrededor, se sutura, se pega aquí bien a la piel para que el tubo no se salga. Un tubo de tórax bien colocado y bien manejado cumple su función y se retira en 48 a 72 horas. Aquí vemos ya el tubo de tórax colocado en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, y el tubo se hace llegar a este sistema, que esto se llama trampa de agua. En la trampa de agua se coloca líquido. En este dibujito, ustedes van a ver que dice 200 cc de solución salina. Depende del tamaño de la trampa. A veces pueden ser 100, a veces pueden ser 300, pueden ser 500 si es una trampa grande. Lo importante es que ustedes sepan cuánto es lo que se ha colocado. Incluso hay que poner una marca hasta dónde se ha colocado de agua o de solución salina. Porque puede ser agua. Esto no va a entrar a la cavidad pleural. Entonces, el tubo de tórax se conecta a una manguera y esta manguera se conecta aquí a este tubito que va sumergido en el agua. Idealmente se sumerge 2 centímetros. Claro, aquí puede ir subiendo el nivel. Si hay un hemotórax, esto va a ir subiendo, pero esto va sumergido en el agua. Y en el tapón tiene que haber aquí otro tubito, que esto sí está abierto a la presión atmosférica. ¿Qué es lo que va a hacer esto? En el caso de un neumotórax, va a extraer el aire, pero como el aire aquí va a ocupar un espacio, entonces va a salir por acá. Por eso esto tiene que estar abierto. Si esto estuviera cerrado, esto no serviría de nada. Sería un sistema sellado que no sirve de nada. Y si es un hemotórax, lo que va a estar bajando acá es sangre. Entonces, este nivel va a ir subiendo. Entonces, igual necesita aquí espacio y necesita aquí una vía de escape para el aire de la trampa o sello de agua. Estos son los más sencillos, de un solo frasco. Hay demás. Vean. Este es el que acabamos de ver. Aquí viene el tubo del paciente, aquí va sumergido en agua, como les decía, 2 centímetros. Y esto tiene que estar abierto al aire ambiente. Una de las tareas, que sí puede ser aquí tarea del externo en un turno, es que si ven una trampa de agua, tienen que asegurarse que esto esté abierto. Hay unas trampas plásticas y unos recipientes plásticos que aquí tienen un tapón. El tapón es mientras se está guardando la trampa, pero media vez colocada esto tiene que estar destapado. Si alguien, pensando que hace un bien, viene y lo tapa, esto no va a cumplir su función. Entonces aquí sí, el externo tiene que estar pendiente y ver que esto esté destapado. Este es un sistema de 2 frascos. Aquí el funcionamiento es diferente. Esto viene aquí del paciente, pero el que está sumergido es el segundo frasco y esto va abierto al aire ambiente. Este es un sistema de 3 frascos. Esto viene del paciente, aquí hay un segundo frasco y aquí un tercer frasco. Va bien, este viene del paciente y esto va pasando para acá. No nos vamos a meter a complicarnos a ver cómo es el principio de funcionamiento de estos. Y esta que vemos acá, ya son más modernas. En el hospital tenemos de estos. A veces hemos colocado de estos.
a veces hechizos, porque a veces no contamos con unos adecuados, y sobre todo ya hace muchos años, yo tengo ya casi 27 años de estar en el hospital. En los inicios a veces hicimos algunas trampas de agua hechizas. Actualmente se cuenta con estas también, que traen aquí varios depósitos, traen sus aberturas hacia el exterior, y esto viene conectado aquí del paciente. Estas ya son un poco pues más modernas. El principio es el mismo. Aquí la podemos ver, lo mismo. Aquí a un sistema de un frasco, un sistema de 2 frascos, un sistema de más modernos. Cualquiera de ellos funciona muy bien. Es muy importante revisar que todo el sistema esté bien colocado. Digo, no importa si es de un frasco, de 2, de 3, o sea, una de los más modernos. Media vez el sistema está bien colocado y funcionando bien, va a resolver el problema del paciente. Entonces, el sistema debe estar bien colocado. Hay que vigilar que no haya fuga en las mangueras y las conexiones, y que esté abierta la abertura de la trampa hacia el aire ambiente. Y repitiendo, un tubo de tórax bien colocado y bien manejado cumple su función y se retira en 24 a 72 horas. Hay indicaciones de colocar tubo de tórax profiláctico. Es decir, el paciente no tiene un neumotórax arriba del 30, no tiene un hemotórax arriba del 20, ni tampoco una combinación de ambos de un 25%. Le dijimos que eran las indicaciones de tubo de tórax, sino que estos son otros casos. Se coloca un tubo de tórax profiláctico cuando no se cumplen las indicaciones antes mencionadas, pero se requiere que para que no aumente el neumotórax haya que colocarlo. Es decir, puede ser un neumotórax de un 10%, de un 15%, al que normalmente no le van a poner. Pero si al paciente lo van a movilizar o hacer algún procedimiento, entonces hay que ponérselo. Pueden ser fracturas múltiples de costillas o fracturas desplazadas en un paciente que requiera transferirse de un lugar a otro distante. Porque puede ser que en el trayecto esto se complique y se transforme en un neumotórax que sí va a necesitar de un tubo. También cuando el paciente necesite ventilación mecánica con presión positiva, o que el paciente requiera anestesia general. Puede ser un paciente que tenga un neumotórax de un 10 o un 15%, que normalmente no se le pone tubo de tórax, él solito va a resolver, pero que tenga también una cura o tenga una lesión intraabdominal, hay que hacer una laparotomía, hay que someterlo a anestesia general, y en la anestesia general, como el paciente se intuba, ahí sí se emplea presión positiva. Y entonces hay que colocar un tubo de tórax, porque si no, puede ser que le provoquemos al paciente un neumotórax a tensión, y ese va a ser iatrogénico. ¿Cuáles pueden ser causas de falla de un tubo de tórax? Una mala colocación del tubo, un acodamiento del tubo, obstrucción del tubo o mala colocación de la trampa. Hay que estar revisando todo el sistema y viendo que todo esté funcionando bien. Bien, hay indicaciones de toracotomía de urgencia. Es decir, donde ya un tubo de tórax no nos va a resolver el problema, sino que hay que llevar al paciente a sala de operaciones y abrir el tórax. ¿Cuáles son? Una tamponada cardíaca, un hemotórax masivo, una toracotomía traumática, es decir, que el paciente venga ya con una lesión severa y está abierto ya el tórax. También si hay un escape de aire masivo por el tubo de tórax. Si colocan el tubo por un neumotórax y ven que hay un burbujeo intenso, eso sugiere que es una lesión más severa, puede ser lesión de algún bronquio. Una lesión traqueobronquial o de grandes vasos vista en rayos X, o una lesión de esófago demostrada por endoscopía o por rayos X. Vamos a ver, ¿qué es la tamponada cardíaca? Tamponada cardíaca es ocasionada por una herida de corazón. Recuerden que el corazón se encuentra dentro del pericardio. Entonces, en una tamponada cardíaca, el pericardio se llena de sangre
se va inundando de sangre de tal manera o a tal grado que impide que el corazón se pueda mover. Se va rodeando de sangre y la misma sangre comprime al corazón y hace que el corazón ya no se pueda mover. Se produce con 75 a 100 ml de sangre en la cavidad pericárdica. Produce una sensación de muerte inminente en el paciente. El paciente siente que se está muriendo. Usualmente se presenta la tríada de Beck. ¿Alguien sabe qué es la tríada de Beck? ¿Que se anime a decirlo? ¿No? Bueno, son yugulares ingurgitadas, ruidos cardíacos apagados e hipotensión o shock. Hipotensión o shock, yugulares ingurgitadas y ruidos cardíacos apagados. Se puede presentar también pulso paradójico. ¿Qué es esto? Es la disminución de la tensión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Normalmente, en la inspiración, la tensión arterial sistólica disminuye en 5 milímetros de mercurio. Es lo normal. Pero si ya disminuye en 10 milímetros, eso ya se le llama pulso paradójico. Y también el signo de Kussmaul, que no es la respiración de Kussmaul. Respiración de Kussmaul es otra cosa. Este es signo de Kussmaul, que es un aumento de la ingurgitación yugular durante la inspiración. En las tamponadas cardíacas hay que hacer una toracotomía abierta inmediata, porque lo que está sangrando es el corazón, se produce por una herida de corazón. Entonces hay que abrir inmediatamente el tórax para suturar el corazón y parar el sangrado. Esto que vemos acá, y como les pongo aquí, la toracocentesis, se emplea en derrames pericárdicos de otras etiologías, no en trauma. En algunos libros van a encontrar ustedes esto. Vean, esto es una tamponada cardíaca. Aquí está el corazón dentro de la cavidad pericárdica, rodeado de sangre y no se puede mover. Entonces aquí se está funcionando a nivel subsifoideo. Esto es una pericardiocentesis. Tiene sus indicaciones precisas, pero no en trauma, porque en trauma el problema es una herida de corazón. Una tamponada cardíaca en trauma es porque hay una herida en el corazón. Entonces, literalmente hay que abrir e ir a suturar esa herida del corazón. No hacer esto que vemos acá. Aquí lo mismo, vemos una toracocentesis que se funciona para aspirar la sangre. Pero repito, esto tiene indicaciones precisas. Sobre todo se emplea en derrames pericárdicos. Por otro tipo de problemas, hay pericarditis, otro tipo de cosas, hay patologías de origen médico, donde se producen derrames pericárdicos, donde el pericardio se llena de líquido y en ese caso pues, procede a ir a aspirar. Pero si es una herida en el corazón, hay que ir a que las heridas de corazón son raras. Bueno, sí son raras, no son frecuentes, pero se producen. Y tampoco el que llega a serlo es un cirujano cardiovascular. Eso es parte del cirujano general. Hay que abrir el tórax, se hace una toracotomía, se abre el pericardio y se sutura el corazón. La gran dificultad es que hay que hacerlo con el corazón en movimiento. El corazón, a diferencia de otros órganos, pues ustedes van a suturar intestino delgado, colon, un segmento de intestino, lo acomodan a como les quede bien y comienzan a dar ahí sus puntos, a suturarlo. Con el corazón no pueden hacer eso, sino que ustedes tienen que adaptarse a los latidos del corazón, calcular la velocidad a la que van a dar el punto, porque si lo dan muy lento, a la hora de introducir la aguja se les va a desgarrar más el corazón. Entonces, tiene lástima que no es presencial esto para más o menos enseñar el movimiento, pero tiene que ser algo rápido, de entrar y salir con una aguja curva, entran y salen y luego se da el punto al otro lado de entrar y salir, un punto en U. Como les repito, tiene que ser rápido, porque si no van a lesionar más el corazón. Y tampoco se dan los puntos tan apretados, porque se va a necrosar después ese segmento
y la cosa va a ser peor. Entonces solo es hacerlo llegar lo suficiente para que el corazón ya no sangre. Esto es una herida de corazón. Vean, aquí está la cabeza, vean, aquí está el abdomen, y esto está cabal en el sitio, aquí está la tetilla, cabal en el sitio donde está el corazón. Vean, aquí es lo mismo. Bien. Esto que vemos aquí es el enfisema subcutáneo. Esta es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Y esto no requiere tratamiento. Se reabsorbe gradualmente. Este es un enfisema subcutáneo severo. Vean que llega hasta los párpados, toda la cara llega hasta los párpados. En el enfisema subcutáneo, cuando ustedes lo deprimen, van a sentir eso bien esponjoso. Van a sentir como que hay un montón de burbujitas adentro, burbujitas chiquitas, se siente bien acolchonadito. Si quieren, se siente bien rico presionarlo, bien suavecito, así bien esponjoso, porque hay aire en el tejido celular subcutáneo, no requiere ningún tratamiento, el solito se va a reabsorber, no requiere cirugía, ni tampoco lo van a empezar a puncionar, a apoyar, como que sea de esas bolsas con vejiguitas en que venden aparatos electrónicos, no. Simplemente se deja y eso se va a reabsorber. Y esto que vemos acá es una lesión de esófago. Esta es una toracotomía. Y aquí vemos que hay una ruptura a nivel del esófago. Aquí la vemos ya más de cerca. Aquí ya fue reparada la lesión en el esófago y esto que vemos acá pues son los pulmones. Y bueno, eso sería todo. ¿Tienen preguntas, dudas? Estamos abiertos. Bien, si todo está claro, pues les agradezco mucho, jóvenes.